Amigas y amigos, compañeras y compañeros antorchistas, les agradezco su atención y también de antemano la paciencia que tengan por las omisiones, por las faltas de mi comentario, que se deben a causas de fuerza mayor. Deseo para todos ustedes bienestar, salud. Bueno, muy buenas tardes. El miércoles 3 de agosto, 10 mineros quedaron atrapados en la mina El Pinabete, situada en el municipio de Sabinas, Coahuila. Aparentemente se trató de un puro accidente, es decir, de un desgraciado evento imposible de prever y de prevenir, y del cual, por tanto, nadie es culpable. Sin embargo, la verdad es diferente, como veremos después. Parte de la extracción de carbón en México se realiza mediante los llamados pocitos, método artesanal en que los mineros en precarias condiciones laborales y de seguridad descienden por estrechos fosos. Los del Pinabete tienen unos 60 metros de profundidad. En Sabinas hay unos 67 pequeños y medianos productores de carbón, según cifras oficiales. Aunque López Obrador defiende que su gobierno no ha entregado concesiones mineras, la estatal Comisión Federal de Electricidad, CFE, alienta la explotación artesanal. Esto dice el portal Es Noticia Hoy del 20 de agosto. Como podemos ver, esta es una razón fundamental para explicarnos la tragedia del Pinabete. No se trata de una verdadera mina con tecnología moderna y con todas las medidas de protección y seguridad de sus obreros, sino de una explotación rudimentaria cuyo funcionamiento lo debe al impulso que recibe de la Comisión Federal de Electricidad, tal vez por el menor precio del carbón que extrae, gracias a sus bajos costos de producción. Pero, ¿cómo se explican esos bajos costos de producción? David Huerta, uno de los trabajadores sobrevivientes del percance, dijo al portal citado que los mineros trabajan casi encuerados, es decir, casi desnudos, a unos 35 grados centígrados sin ventilación adecuada. La poca altura de las galerías obliga también a los obreros a pasar hasta 6 horas trabajando encorvados. Por ello, muchas veces maniobran de rodillas, tumbando y sacando el carbón, expuestos a enfermedades respiratorias por falta de mascarillas. No traen equipo más que el casco y la lámpara, dice Cristina Auerbach, directora del grupo Familia Pasta de Conchos. Llevan el casco porque si no, no tienen dónde colocarse la lámpara. Si se lo pudieran ahorrar, los dueños también se lo ahorraban. Para los especialistas y trabajadores experimentados, sin embargo, la mayor negligencia de los empleadores es el escaso conocimiento de las condiciones geológicas. No contratan ingenieros, no hacen cálculos, no están midiendo producción, sino simplemente sacan, venden y hasta ahí, afirma Diego Martínez del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es muy raro el patrón que te pone el seguro social. La mayoría de los pozos son clandestinos, comenta David, el trabajador ya citado. Así que los bajos precios del carbón obtenido en los pocitos se explican por las nulas medidas de seguridad y protección y por las inhumanas condiciones en que laboran sus obreros, aprovechándose seguramente de que la mayoría no tienen otra opción para ganarse la vida.
Explotación brutal, pura y simple, es el secreto. Algunos funcionarios afirman que los pocitos han existido siempre y que todos los gobiernos de Coahuila y del país han conocido su existencia y funcionamiento sin que hayan tomado medidas para mejorar la situación. Por lo tanto, no hay que culpar al gobierno actual por la tragedia de El Pinabete, dicen. Omiten tranquilamente el hecho de que el número de esas minas con tecnología y condiciones de trabajo propias de principios del siglo XIX se ha incrementado visiblemente gracias a que la Comisión Federal de Electricidad les dispensa un trato preferencial mediante contratos multimillonarios en detrimento de explotaciones de carbón más modernas y con una mayor supervisión de sus condiciones de operación. Por eso mismo, algunos comentaristas aseguran que la tragedia de Sabinas es un resultado esperable de la austeridad republicana impuesta por el presidente López Obrador. Según Cristina Auerbach, ya citada antes, lo del Pinabete no fue un derrumbe, es decir, no se trata de un mero accidente. De acuerdo con la norma oficial mexicana-34 de la Secretaría del Trabajo, se deben hacer orificios cilíndricos con un barreno, una especie de taladro enorme que hace los hoyos extrayendo el material perforado, para asegurarse de que no hay agua o gas cerca. Lo que marca la normativa es que se deben hacer estos barrenos, se avanza 2 metros y se deben volver a hacer para siempre tener estos 10 metros entre una posible bolsa de gas o agua y la cuadrilla de obreros, aclaro yo. Explica Auerbach, esto seguro no se hizo en el pozo. Los trabajadores se fueron acabando la pared de protección, se les rompe y entra el agua. Y no es agua limpia, sino un lodo espeso de carbón con tierra que arrastra todo. Esto es consecuencia indudable de los ahorros de la empresa que incluyen la falta total de preparación de sus obreros. Delfino Hernández, académico de la UNAM y especialista en el tema, habla de todas las normas oficiales de prevención que no se cumplieron y concluye después de enumerar algunas. Es un sinfín de incumplimientos o irregularidades. Wendy Morales y Sergio Rodríguez, ambos del Instituto de Geología de la UNAM, subrayan que en el caso de Sabinas todo indica que no se tomaron las precauciones necesarias ante la presencia de agua y gas metano en el subsuelo, ni se estudiaron las condiciones geológicas que podían afectar la extracción del carbón. Tampoco funcionaron los sistemas de alarma, las rutas de evacuación, ni hubo un seguimiento de la obra civil, de la estructura o de la necesidad de estabilizar el pozo y los túneles. No hay planos de la mina, bitácoras para monitorear el trabajo de los mineros, ni documentos que acrediten que se haya cumplido con los protocolos o que se les haya capacitado para responder a una emergencia. Todo esto demuestra que no fue un simple accidente la tragedia de los mineros del Pinabete. Suma y sigue. La ley minera establece que las empresas deben garantizar las condiciones de seguridad para que el gobierno les otorgue una concesión de explotación. En el caso del Pinabete, la concesión fue otorgada en 2003 a Minera Río Sabinas, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero después la transfirió a la compañía minera El Pinabete,
según versión de las autoridades. La investigadora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Aleida Azamar, cuestiona que esta transferencia no quedó asentada propiamente en los registros comerciales y asegura que es un punto clave para entender las irregularidades. No está afiliada a la Cámara Minera. No hay información fiscal ni de sus protocolos de seguridad. Azamar concluye, es un contexto sumamente opaco y un tema francamente preocupante. Diario El País del 12 de agosto. El supuesto propietario de la mina, Cristian Solís Arriaga, es un joven trabajador sin ningún tipo de riqueza y que muy posiblemente sea un prestanombres, comenta la especialista Azamar. En su mañanera del viernes 12 de agosto, el presidente de la República admitió la posibilidad de que Solís Arriaga sea un hombre de paja y exhortó a la Fiscalía a dar con todos los responsables. Parece increíble que nadie en el gobierno, ni siquiera el presidente de la República, sepa quién es el dueño de la mina, donde murieron 10 trabajadores que se ganaban ahí la vida. Esto es un desorden total que muchos medios y comentaristas califican de opacidad en el manejo del pinabete y quizá de toda la minería del carbón. Opacidad que ha generado para algunos inmensas fortunas a costa de la vida de los mineros. Para completar este cuadro desolador, el gobierno federal, por conducto de Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dijo a los familiares de las víctimas que había toda la voluntad y los recursos para rescatarlos con vida y que los trabajos de salvamento solo se llevarían horas o a lo sumo días. Sin embargo, a casi un mes de distancia no hay ningún avance significativo. Vecinos, familiares y especialistas aseguran que fueron 2 las causas del fracaso. 1, la ineptitud del personal de protección civil, incluida la propia Coordinadora Nacional. Y 2, la soberbia del gobierno que se negó a solicitar la colaboración de los mineros expertos en rescates e incluso de especialistas extranjeros. Hoy no queda ninguna esperanza de encontrarlos vivos y los hijos, esposas, padres y hermanos exigen al menos su cadáver para poder darle cristiana sepultura. Pero los funcionarios parecen buscar adrede herir y ofender todavía más a los parientes de los mineros sacrificados. Desde el inicio de las supuestas labores de rescate, se ordenó cercar el pozo con un material plástico que impidiera seguir desde fuera las operaciones del equipo de rescatistas. La gente, indignada por esta humillación, comenzó a preguntarse de inmediato, ¿por qué ocultan los trabajos? ¿Qué es lo que tratan de esconder? ¿Acaso que todo es una pura comedia? 5 días después del accidente, el presidente López Obrador aterrizó en el lugar de la tragedia para reunirse brevemente con el equipo de rescatistas y para acelerar las labores, se dijo, y abandonó el lugar 1 hora después sin hablar con los parientes de los obreros atrapados. Según el testimonio de los familiares, López Obrador se ha marchado enojado de la mina después de un momento de zafarrancho con empujones y gritos de los parientes de los mineros que querían acercarse a hablar con el presidente, y miembros del Ejército y la Guardia Nacional hicieron un cerco de protección al mandatario. Solo vino a hacerse la foto y se fue, ha dicho con enfado
la esposa de uno de los obreros atrapados bajo tierra. El País, 7 de agosto. ¿Era necesario o útil este desaire, esta provocación a los legítimamente dolidos por la tragedia de sus seres queridos? Tras semanas de alimentarles la esperanza de que pronto serían rescatados los obreros sepultados en la mina, intempestivamente se les cambia la información. Juliana Moreno, hermana de José Moreno e hija de José Rogelio Moreno, dos de las víctimas, declaró en entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula que las autoridades les dieron a elegir entre una indemnización de 100,000 pesos o hacer un tajo a cielo abierto para rescatar los cuerpos. Es decir, 100,000 pesos por cada muerto. Detalló que Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, no les dio un monto, pero lo escuchó por el líder de la cuadrilla de los carboneros, que había dos opciones: 100,000 pesos o sacar los cuerpos. Las autoridades informaron que este proceso tardaría entre 6 y 11 meses. Agregó que el gobierno y las autoridades quieren dejar en manos de los familiares la toma de decisiones, ya que si algo sale mal en la realización del tajo, la culpa recaería en madres, hermanos e hijos directamente. Esto opinó una familiar de los muertos. He aquí una prueba del interés de los poderosos, dueños de minas y gobierno, por la vida de los trabajadores, sus familias y el pueblo en general. Para cumplir con la austeridad republicana del presidente, en la Secretaría de Economía, en la del Trabajo y Previsión Social y otras relacionadas, se ha reducido el personal de supervisión y el presupuesto para realizar sus labores. Recursos para supervisar las minas en Coahuila en declive desde 2018 por recortes. Los recortes presupuestales han ocasionado que el número de inspectores laborales dedicados a revisar minas y diversos tipos de industrias en Coahuila se reduzca en 40% entre 2018 y 2022. Esto dice Milenio, 6 de agosto. Además, los mineros viven sumidos en la pobreza y abandono laboral. Ganan apenas 10,000 al mes. Los trabajadores de este sector enfrentan enfermedades crónico-degenerativas y jornadas que rebasan hasta las 12 horas diarias. Publimetro, 7 de agosto. Si las cosas siguen así, no debe haber duda que tragedias como la del Pinabete se seguirán presentando sin remedio en toda la industria extractiva del país y no solo en la minería. Ya es hora de que los obreros de todo el país se den cuenta del peligro que corren sus vidas y la de sus familias, a las que dejan en la orfandad y el desamparo con cada percance fatal en sus filas. Es indispensable que entiendan que nadie que no sean ellos mismos se ocupará de su suerte, de poner remedio a tanto abuso e injusticia como padecen a diario. Deben saber que cuentan con una gran ventaja para librar esta lucha: su unidad ideológica, la comunidad de intereses que les inculca la forzosa cooperación diaria en el trabajo. Pero también deben saber que les falta la unidad organizativa y por tanto la unidad de acción para golpear al unísono, todos al mismo tiempo. Estas dos unidades hay que construirlas, ya que no surgen de manera espontánea como la primera, pero hay que hacerlo. Unidos férreamente como clase trabajadora, podemos romper la cadena del trabajo monótono,
de los salarios de hambre y de los abusos de patrones y gobierno. No debemos heredar a nuestros hijos y nietos la dura situación de esclavos modernos que a nosotros nos tocó vivir. Hay que darles el ejemplo de libertad y dignidad desde ahora. Ellos nos lo agradecerán. Muchas gracias.